Bueno, como os decía, esta es una mesa redonda que hemos preparado como parte de las actividades que Manos Unidas ha organizado, está llevando a cabo con motivo del Sínodo de la Amazonía. Para nosotros es una suerte poder contar hoy aquí con tres personas, con tres expertos de la materia que conocen muy bien la situación de la región y que además tenemos la gran suerte de que son también socios locales con los que Manos Unidas trabaja en el terreno. Para que modere la mesa le hemos metido en este embolado a Carlos García Pared y quiero también a él agradecerle su presencia entre nosotros. Carlos trabajó en el Departamento de Cofinanciación de Manos Unidas entre 1999 y 2005 y es en estos momentos responsable de incidencia política de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Es economista de formación y está especializado en desarrollo sostenible, energía y clima. Ha sido cooperante en el norte del Mato Grosso durante 8 años y como asesor de diversas organizaciones está muy acostumbrado a viajar a la Amazonía con cierta frecuencia. Así que él, en cierta medida, es también un experto en la materia. Sin más, quiero daros las gracias a todos por estar aquí y ya le doy la palabra a Carlos para que modere la mesa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Para mí es un verdadero placer estar aquí y bueno, pues uno se siente en casa, ¿no? Yo pasé aquí mis primeros años mozos cuando me empecé a dedicar al tema de la cooperación y bueno, pues que me liéis en este tipo de cosas y encima si se trata de hablar de la Amazonia y de sus desafíos, pues mejor todavía, ¿no? Voy a presentar rápidamente a mis compañeros y compañeras de mesa. Voy a empezar por Pedro, a la izquierda. Él es peruano, según él me comentaba, pero vive en Quito, Ecuador. Él trabaja en el equipo de coordinación de la red Iglesias y Minería y participa del núcleo de comunicación de la REPAM, que es la red amazónica que trabaja bueno, pues en varios países de la cuenca amazónica. Y él nos va a hablar después de los retos compartidos a nivel regional y las conclusiones que se han tomado en el sínodo recientemente en Roma, bueno, pues va a conectar con ese debate. Aquí a mi izquierda tengo a Lucero Guillén, lleva 36 años como misionera en la Amazonia, es coordinadora de la Pastoral de la Tierra en el departamento de Loreto, Perú, y ella nos va a hablar un poco del contexto de las comunidades en esa zona de la Amazonia, sobre todo bueno, pues las luchas de los pueblos indígenas y parece ser bueno, pues que habéis vivido con los frentes de avance del aceite de palma, ¿no? Habéis tenido varias problemáticas, él va a poder bucear y explorar toda esa realidad. Y luego tengo en el centro a Alberto Franco, que es misionero colombiano, presidente del Consejo Directivo de la Comisión Justicia y Paz, y acompaña a comunidades indígenas y campesinas en diversas regiones de Colombia. Y bueno, pues él es miembro también de la red Iglesias y Minería y bueno, pues en su trabajo, que ha recibido varias amenazas en varios momentos, él lo que nos va a plantear es en todo el contexto colombiano, con los acuerdos de paz, cómo se ha utilizado ese contexto de violencia muchas veces para limpiar los territorios para grandes proyectos extractivos, ¿no? Y bueno, pues antes de darle la palabra a ellos tres, que tienen cosas muy importantes que decirnos y compartir, me han pedido que os haga una pequeña fotografía de diagnóstico de qué está ocurriendo ahora mismo en la Amazonia y por qué es importante esta región también para el trabajo nuestro como personas que nos dedicamos a la cooperación internacional, ¿no? A mí me gusta mucho el término que decía el documento del sínodo, que la Amazonia es el corazón biológico. Me parece que es como una imagen que expresa muy bien el sentido de la Amazonia y sobre todo si pensamos en que es una recreación de la vida espectacular. El 20% del agua dulce no congelada está en este territorio, hay 40.000 especies a nivel de biodiversidad, es un grandísimo regulador del clima. Sabemos, nos lo han explicado muchas veces los científicos, la importancia de la Amazonia para regular el clima, con un concepto que se llama los ríos voladores, o sea que al final tenemos que ver a los árboles como si fueran bombas que emiten vapor de agua
y todo eso genera una regulación del clima a nivel regional y a nivel global que es muy importante, ¿no? No solo a nivel ambiental es importante la Amazonia, sino a nivel social. Hay 30 millones de personas, de los cuales 2,5 millones son pueblos indígenas. Estos pueblos indígenas, comunidades tradicionales, llevan miles de años viviendo en armonía con la selva amazónica. No es casualidad que se les denomine los guardianes de la selva. Y si vemos los datos, por ejemplo, de deforestación, vemos que cuando hay un territorio indígena que está demarcado y garantizado, normalmente prácticamente la deforestación es irrisoria, y la poca deforestación que existe, pues lo que es simplemente prácticas de corte y quema, que luego la selva se puede regenerar, ¿no? Entonces, bueno, pues rescatar pues la Amazonia no la podemos ver simplemente como una agrupación de árboles, como un mar verde, sino debajo de la Amazonia hay comunidades, hay una vida social, hay una vida cultural. Hay todos estos pueblos indígenas, cada uno con su cosmovisión, con su forma de entender la vida, y que tienen soluciones, y sabemos que son parte de la solución en la protección del ecosistema amazónico, ¿no? Y de todo ello vamos a poder hablar con los compañeros. Bueno, toda esta gran maravilla de la vida amazónica está amenazada, ¿no? Y bueno, es un poco lo que nos concita en esta mesa, entender cuáles son esas amenazas y cómo podemos plantarle cara a esas amenazas y ponernos a trabajar en una agenda de soluciones que nos ponga en una alianza a todos y todas, sea en el lugar que ocupamos, ¿no? Ya sea en las comunidades, en los países de la cuenca amazónica, ya sea las personas que estamos aquí, desde Manos Unidas, la cooperación internacional y los propios periodistas, cómo podemos ponernos a remar todos juntos del lado de las soluciones para minimizar estas amenazas. Yo quería detectar 6 grandes amenazas que penden hoy en día sobre la Amazonia. Estas amenazas no son nuevas, y aunque lo hemos visto que todo el conflicto amazónico ha ocupado los medios de comunicación durante este verano por el tema de los incendios y la deforestación, si buceamos un poco para entender cómo ha ido avanzando estos últimos años la deforestación amazónica, pues sabemos que en los últimos 50 años ha habido un proceso de devastación en varios frentes, ¿no? Yo os aconsejo que leáis el libro de Javier Moro, Senderos de Libertad, para quien no ha leído, y es un libro maravilloso, delicioso, que te hace un recorrido y se puede entender con mucha facilidad que esto no es nuevo, que viene de antiguo, pero sí que es verdad que vivimos ahora recientemente una suerte de aceleración de estos vectores de destrucción, ¿no? La Amazonia hay que entenderla como la tercera gran reserva estratégica de recursos a nivel global, y es por eso que, bueno, pues, la codicia de los poderes del mundo ha puesto la lupa en esta región, ¿no? Tenemos Oriente Medio, tenemos la Antártida, que da un tratado que la protege. La Amazonia no tiene ningún tratado que la proteja, ¿no? Entonces, bueno, pues es la gran tercera reserva de materias primas y de recursos estratégicos para la humanidad. Y dentro de las 6 amenazas, primero citaría el agronegocio, la carne y la soja, nuestras dietas hipercarnívoras, y que son responsables de la deforestación, de los vectores de deforestación y de incendios, ¿no? Como hemos visto en este verano. La carne y la soja han provocado que ya haya una deforestación de 17%, pero es importante retener que la comunidad científica nos dice que si llegamos a lo que llaman el tipping point, el punto de no retorno, la Amazonia puede empezar a entrar en colapso, y ese punto de retorno está entre el 20 y el 25% de área deforestada. Entonces, bueno, pues es muy importante, claro, eso nos pone en un punto de urgencia y de ver que tenemos que parar con la deforestación, y sobre todo sabemos que podemos parar con la deforestación. La deforestación no es una fatalidad, y de hecho durante el primer y segundo gobierno Lula, cuando estaba Marina Silva al frente del Ministerio de Medio Ambiente brasileño, la deforestación pudo pasar de 30.000 kilómetros cuadrados al año a 4.000 kilómetros cuadrados al año en cosa de 8 años, ¿no? Entonces, bueno, pues un mensaje positivo, sabiendo que podemos parar la deforestación. Otro vector de amenazas está en el ámbito de las infraestructuras. Yo he señalado 2, unas son las carreteras y otras son las hidroeléctricas. Las carreteras que entran en el bosque amazónico generan esta imagen que, si veis, podéis entrar en Google y verla,
y ver, por ejemplo, cómo hacen esta imagen de espina de pescado, ¿no? Que al final hay como una carretera principal, como pueda ser la transamazónica, que atraviesa toda la Amazonia, pero después hay carreteras secundarias y es a partir de esas carreteras que se deforesta el bosque, ¿no? La amenaza de las hidroeléctricas está ahí, hay grandes proyectos como Belomonte, otros proyectos que se han hecho en el pasado como Balbina, como Petit Saut en la Guayana francesa. Estas hidroeléctricas se nos vende como energía verde, pero sabemos que generan grandes problemas a nivel de las comunidades y al mismo tiempo, bueno, pues una central hidroeléctrica emite hasta 10 veces más que cualquier central termoeléctrica a carbón al uso que podamos tener en Europa, o sea que hay que cuestionar ese tipo de energía verde. Luego está el tema de, como tercer vector, el extractivismo a nivel de minerales y petróleo. Nos van a hablar detenidamente aquí en la mesa. La cuarta amenaza sería el cambio climático. El cambio climático de Amazonia como responsable, como la deforestación, toda la problemática de deforestación, responsable en los peores años hasta de un 6% de las emisiones globales. Pero al mismo tiempo la Amazonia como solución, porque sabemos que es barato, es posible recuperar el bosque amazónico, hay tecnología para hacer todo eso y es una de las soluciones mejores que existen para hacer frente a la lucha contra el cambio climático. Y dos amenazas más, y ya doy la palabra a las personas de la mesa. Una es lo que yo he llamado el agrofascismo que es representado políticamente por Bolsonaro. Bolsonaro se presenta en el Congreso Nacional brasileño haciendo apología del coronel Ustra, que era el coronel más sanguinario y que más reprimió la dictadura brasileña. Entonces esa fue su carta de presentación frente a la democracia brasileña. Y lo primero que hizo Bolsonaro cuando llegó al poder este año fue cargarse el Ministerio del Trabajo, que era fundamental en Brasil para la lucha contra el trabajo esclavo, una gran problemática en la cuenca amazónica. Se cargó el Ministerio de Medio Ambiente, fundamental para defender a las comunidades y luchar contra la deforestación, y se cargó el Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, pues es una gran amenaza que yo creo que está no solo en Brasil, sino en otros países contagiándose con movimientos políticos de este corte. Y por último, hablar de los impactos en las comunidades, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las amenazas, los asesinatos, las amenazas a defensores de los derechos humanos, líderes campesinos, líderes indígenas. Tenemos varios estudios globales que nos dan cifras y nos señalan que la cuenca amazónica pues, es una región caliente del globo donde se matan a personas por defender territorios, por defender ecosistemas y por defender comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta breve presentación voy a dar la palabra a Pedro, que nos va a plantear un poco cuáles son los retos desde su experiencia, cuáles son los retos compartidos a nivel regional por todos los países. Y Pedro, te doy 10 minutos. Muchas gracias por la invitación también, Manos Unidas. Es un gusto enorme estar aquí compartiendo con ustedes algunos aspectos de la realidad de nuestro continente latinoamericano, en particular de la Amazonía. Y en una fecha tan especial también, o en fechas tan especiales, en el que Manos Unidas pues está en plena celebración de sus 60 años, ¿no? 60 años acompañando el caminar de las iglesias en Latinoamérica, de las comunidades, de los pueblos, ¿no? Gracias por todo el esfuerzo que hacen y que estos esfuerzos se multipliquen, continúen a favor de estas comunidades y en particular de esa Amazonía que Carlos García nos acaba de mostrar, ¿no? Que atraviesa un momento muy difícil. Este animalito que ven ustedes aquí es uno de los más bellos y más hermosos que tiene el río Amazonas y que circula también por algunos de sus afluentes. Se trata del, ¿cómo se llama ese animalito? El delfín rosado. El delfín rosado es un tipo de delfín que vive solamente en esa zona amazónica. Sobre él hay cantidad de leyendas. Algunos dicen que es una joven que se convirtió en pez.
otros dicen que en realidad es un joven, los otros dicen que son una pareja. Cuando uno navega por el río Amazonas, estos delfines se ponen como delante o detrás y saltan y se alegran y la gente interactúa con ellos. Esta semana, mira, pues Ese es un símbolo de lo que puede pasar. esta semana se ha difundido que está en peligro de extinción y que prácticamente los últimos estudios demuestran que casi el 100% de este delfín rosado tiene mercurio en cantidades que afectan su subsistencia. El mercurio viene fundamentalmente del trabajo de la minería en la Amazonía. Para encontrar oro, se remueve las arenas de los ríos, entre ellos del río Amazonas, y se utiliza para ubicar el oro cantidades impresionantes de mercurio. Más de 40 toneladas al día de mercurio van a los ríos de la Amazonía, prácticamente contaminando y matando la vida en el río, porque no solamente son los peces, las comunidades se alimentan de esa agua. Ese es uno de los problemas que está atravesando la Amazonía. El mercurio es arrojado al río junto con otros minerales tóxicos. Un obispo de Bolivia, de la frontera peruana con Perú-Bolivia, en la zona de Madre de Dios, al sur de Perú, al sur de la Amazonía peruana, este obispo que se llama Eugenio Cotter, obispo boliviano, nos cuenta que el río el río Madre de Dios, ¿no?, que pasa también por territorio boliviano, llega muy contaminado y que los pescadores ya no están, siguen pescando, pero que la población tiene muchísimo cuidado para consumir ese pescado. Y el obispo les pregunta a los pescadores si ese pescado que ustedes sacan del río, ¿hacia dónde va? Lo mandamos a la capital, padrecito, dice. Es decir, los pescados contaminados no solamente se quedan en la Amazonía, sino también llegan a la costa, a la sierra, tanto de Perú como de Bolivia. Este es un dato último que justamente nos muestra esto, que dice que el 100% de esos delfines están prácticamente contaminados con el mercurio. Esta es una investigación hecha en la frontera de Colombia y Venezuela. Pero lo mismo pasa, como les digo, también en la frontera Perú-Bolivia. El agua, el aire, la tierra están contaminados. El petróleo, la minería, los agrotóxicos, lo que nos mencionó ya Carlos, ¿no? El problema de la minería no es solamente un problema de la Amazonía peruana. El problema de la Amazonía se da en otras partes del mundo. Y no es solamente un problema de la minería ilegal, muy presente en la Amazonía, sino también de la famosa minería legal. La minería legal, para extraer el oro, utiliza el cianuro también. O sea, además del mercurio, el cianuro. El cianuro, ustedes saben, es un químico altamente tóxico, ¿no? Veneno prácticamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos un aro de compromiso, o un aro de matrimonio de oro, o una cadena de oro, o una joya de oro? Fíjense que para producir solamente un anillo de bodas se han generado
20 toneladas de residuos tóxicos. 20 toneladas de residuos tóxicos. Es un llamado entonces a tener más cuidado de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. El Papa Francisco nos llama a asumir una opción de conversión ecológica. El Sínodo Amazónico habla ahora de que tenemos que comenzar a reconocernos como pecadores ecológicos. Habla del pecado ecológico. Cada vez que utilizamos bolsas plásticas, cada vez que utilizamos minerales innecesarios, cada vez que hacemos cosas desechables. Pero en el Sínodo Amazónico los obispos escucharon de la voz de una indígena ecuatoriana, Patricia Gualinga, una líder sarayacu, les dijo a los padres sinodales, obispos cardenales, les dijo: yo sé que el Vaticano tiene acciones en la minería y en petróleo y en industrias extractivas que contaminan y que matan la naturaleza. ¿Cómo podemos hablar de defensa de la Amazonía si tenemos ese tipo de conductas? Desinviertan ya en estos proyectos de muerte. La líder indígena dejó con la boca callada a todos, porque es verdad, la Iglesia tiene inversiones en minería, en petróleo y en industrias extractivistas que están matando el planeta. El Sínodo Amazónico ha incluido en su documento final, en el número 70, un llamado a impulsar las campañas de desinversión en estos proyectos de muerte. Muestra entonces una actitud de conversión, la urgencia de la conversión. Es esta realidad la que llevó al Papa Francisco a plantear la encíclica Laudato Si. Y los obispos de América Latina escribieron después de la Laudato Si una carta pastoral para, que se llama discípulos misioneros, custodios de la casa común. Es una carta pastoral que aborda fundamentalmente los temas del extractivismo en Latinoamérica. Entonces, hay una realidad altamente grave. La minería, hasta hace unas décadas, buscaba las vetas y hacía los túneles, ¿no? Y seguía por dónde iba la veta para extraer el mineral. Dicen los estudiosos que las vetas prácticamente se han acabado en América Latina y en el mundo. Entonces, ¿qué hace la minería para seguir con esa voracidad de buscar los minerales? Comienza a destruir todo cerro que ve, todo cerro que encuentra, todas las cuencas donde nacen los ríos, las nacientes de agua, son los lugares preferidos por la minería, porque justamente el oro está debajo del agua, lastimosamente. Y entra con voracidad a destruir todo. La minería a tajo abierto o a cielo abierto es lo que se llama, como la que estamos viendo ahí. Toneladas de toneladas al día. Y estas son las consecuencias. Mariana, Brumadinho en Brasil, se rompen los diques y los residuos tóxicos contenidos inundan campos, inundan ríos, inundan poblaciones. En el último desastre de Brumadinho, 272 personas fueron prácticamente asesinadas por la minería. Y todavía hay 28 cuerpos no encontrados, es decir, más de 300 personas. Contaminación del aire. Ahí están algunos de los nombres de Brumadinho y el nombre de la empresa. Así aparecen los ríos hoy en la Amazonía. Esta es la Amazonía, ese pulmón
ese espacio tan necesario para la vida de la humanidad que se está prácticamente destruyendo. Estos ríos son fuente de vida o eran fuente de vida. Poblaciones enteras con plomo en la sangre. Esto es el caso de Perú, Cerro de Pasco, La Oroya. El 99% de los niños menores de 6 años tienen niveles de plomo en la sangre no permitidos para el ser humano. Casi todos. 99,9%. Es un extractivismo que se asienta en nuestros países gracias a los niveles altos de corrupción. El extractivismo es sinónimo de corrupción. No hay otra forma, no hay otras posibilidades de explicarse la forma como está actuando hoy. Y hay una historia. La historia que comienza con la colonia prácticamente. Los sectores extractivos llegan a América Latina justamente para buscar minerales, entre otras cosas. Ningún país prácticamente está a salvo de la corrupción. Y esto nos plantea todo un desafío de ver entonces qué hacemos con la minería. Seguramente hay necesidad de seguir, de extraer metales, porque sirven para la tecnología, para el avance, etcétera, etcétera, pero no en estas condiciones. Un obispo colombiano afirmó: yo estoy a favor de la minería, pero por favor no aquí en mi diócesis. Aunque la minería está hoy en toda una campaña en Latinoamérica y en el mundo para decir que tiene virtudes, que genera el desarrollo, que es inclusiva porque involucra a las comunidades y que es sostenible. Sin embargo, no hay un solo lugar en América Latina que nos permita mostrar eso. No hay un solo lugar en América Latina por donde pasó la minería. Hoy solamente podemos ver muerte, destrucción, contaminación y pobreza. Los lugares donde está la minería son las zonas más pobres en Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante la forma de reflejar los impactos de la minería en las personas, en las comunidades, en todos los países. Es un problema en todos los 9 países que componen la cuenca amazónica, y sobre todo ver qué hacemos con la minería, ¿no? La distancia tan grande entre lo que nos vende muchas veces esa suerte de greenwashing, ¿no? Ese lavado de imagen, que lo vemos muchas veces en la Agenda 2030, los ODS, y la realidad de que no existen de momento proyectos sostenibles, ¿no? Le voy a dar la palabra a Pedro, que nos va a hablar del caso colombiano. Perdón, Alberto, que nos va a hablar del caso colombiano y bueno, desde tu experiencia, ¿cómo has vivido en el conflicto y el posconflicto? ¿Qué está ocurriendo con las comunidades y estos grandes proyectos extractivistas? Primero, buenos días para todas y todos. Me sumo al reconocimiento a los 60 años de Manos Unidas. Me sumo a las palabras de Pedro y aprovecho lo que ha dicho Pedro y lo que ha dicho Carlos. Mire, cuando el Papa nos dice que todo está conectado, es que no podemos pensar que estamos lejos. Todos estamos cerca. Y podemos pensar que la Amazonía está muy lejos, que la Antártida está muy lejos, pero el mundo es uno solo. O lo salvamos entre todos o lo acabamos entre todos. Entonces creo que quería resaltar esa relación de que todo está conectado, que se ha vuelto era un estribillo que resonaba por todos los lados. Y cuando le preguntaban a Gregorio, que es el presidente de la COICA, que es de la Coordinación de los Pueblos Indígenas del Amazonas, qué podían hacer los europeos después de una rueda de prensa en la sala Estampa, él decía, miren, dejen de consumir oro y reduzcan el consumo del petróleo porque eso es lo que nos está matando. Entonces lo que yo voy a decir es muy simple, mira, la violencia está estrechamente relacionada con proyectos económicos. Es decir, muéstreme un lugar
donde haya violencia, donde haya conflictos armados y que no haya un interés económico detrás. Entonces eso es como lo fundamental. Entonces si uno empieza y discutimos muchas cosas y le damos vueltas, pero si se mira el fondo y se pregunta por los intereses, entonces vamos a encontrar la razón del conflicto y de los conflictos. Entonces la primera afirmación así como clara y decir que hay una relación nacional e internacional. Me explico. Para muchas empresas es más barato corromper, es más barato amenazar, es más barato aliarse con gente fuera de la ley o promover fuera de la ley que actuar legalmente. Y entonces allá se hace lo que aquí no se hace. Lo que en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, dejemos de hablar de... ¿Para qué hablamos? Sí. Entonces, ese es un primer problema de fondo, que ha estado muy ligado en Colombia. El conflicto armado entonces está marcado por intereses económicos, por intereses políticos y por intereses religiosos. Y coloco una comparación simple. Mientras el conflicto armado estaba en su mayor intensidad, entonces a todos, a toda hora, en todo momento y por todo el mundo, pues nos estaban mirando el conflicto. Claro, y es cierto lo del conflicto. Y entonces antes, en los años 80, todo era Pablo Escobar y el narcotráfico. Luego, en los finales de los 90 y la primera década de este siglo, todo era la guerrilla que estaba en todos los lugares del mundo. Yo siempre me pregunté, después de escuchar lo que decía el presidente en todos los lugares del mundo y Latinoamérica, cómo era que la guerrilla no se había tomado el poder. Cuando baja la intensidad del conflicto, empieza a aparecer en Colombia la magnitud de la corrupción, empieza a aparecer en Colombia la magnitud de la mentira y el engaño. Entonces, claro, nos tenían mirando para un lado y ellos por otro lado se quedaban con el país. O sea, los grandes negocios se han hecho con la violencia, la de los años 50 y la última etapa que empezó se fortaleció desde los años 80. Mientras que en los 70 se acabó y se persiguió a la organización social, campesina, indígena, a los sectores de iglesia que estaban comprometidos con la transformación social, o una persecución grandísima, que entre otras cosas se silencia. Entonces siempre se coloca el foco en el momento para no ver el panorama histórico. Entonces es lo primero, lo que quería decirles. Cuando digo... es que hay una frase que quiero citarla literalmente, de una persona que queremos mucho en Colombia y se ha vuelto como es un fotógrafo, el fotógrafo de la guerra, Jesús Abad Colorado, y si alguna vez pueden ver las fotos y tienen un video, el testigo, porque se ha dedicado a fotografiar la guerra, pero además con mucho respeto. Y entonces él dice: el silencio de los fusiles hizo que escucháramos el ruido de la corrupción. Por ello vuelven a sonar los fusiles, para silenciar la corrupción. Y siempre habrá, y si no estaban las FARC, cuando bajó la intensidad de la FARC, entonces subió la intensidad del riesgo y la amenaza castrochavista, y el riesgo y la amenaza de la ideología de género que quiere convertir en homosexuales a todos los hijos. Lo digo porque esa es la campaña que se hizo en contra de los acuerdos, para votar no al plebiscito, en contra de políticos que pues no serán la maravilla, pero no representan las clases tradicionales, en fin, para decirles cómo lo económico se cubre y se engaña con unos discursos. Además, afirmar que hay un sector de la sociedad colombiana que necesita la guerra para sacar réditos políticos, la necesita, porque en la medida en que bajó el conflicto perdieron poder. Y cuando estaban perdiendo poder, entonces pues asusaron la guerra para volverse a instalar. Y además decir que hay una campaña muy fuerte o un uso del conflicto armado con fines ideológicos. Todo es ideología, todos hablamos tenemos visiones políticas, tenemos miradas ideológicas, todos, pero se manifiestan como los puros que se dedican a salvar al mundo de los impuros, de los ateos. Entonces, como vemos,
la guerra y la violencia se explica muy bien cuando ponemos la lupa de lo económico. A mí la experiencia de Naomi Klein cuando plantea el capitalismo del desastre y cuando empieza a mostrar cómo el desarrollo de las técnicas de tortura converge luego con el desarrollo económico de Milton Friedman y compañía, y luego cómo se va aplicando en diferentes partes del mundo, entonces eso a mí me ha ayudado a entender lo que pasa entre nosotros. Entonces creo que eso es lo que quería fundamentalmente decir, y decir que en Colombia pues eso explica el conflicto. Por supuesto que las FARC son responsables de muchas cosas, por supuesto que el ELN, por supuesto, pero se ha silenciado que el paramilitarismo es una estrategia definida en Estados Unidos, después de una visita del general Yarborough a América Latina, a Colombia en el año 62, que a partir del año 63 la estrategia paramilitar estuvo en los manuales del ejército, y que fue legal entre el año 65 y el año 89 el paramilitarismo en Colombia. Literalmente dice el uso de civiles en guerra de baja intensidad. Y entonces el desarrollo del paramilitarismo se convierte en la estrategia para lo que se llama contrarreforma agraria. Que eso suena como muy raro, pero es simplemente decir que en Colombia se habla de más de 7 millones de desplazados. Las cifras oficiales cada día se rebajan más, desde los años 80 hasta hoy. 7 millones, que en ese momento éramos 40 o 35. Y a esos 7 millones le quitaron más de 8 millones de hectáreas. Y luego, oh sorpresa, nos encontramos que gente, miembros de la Corte Constitucional, políticos, gente del poder económico y todo, resultaron con esas tierras. Y cuando en los años 2010, 2012 hubo 2 mujeres en el INCODER en ese momento, empezaron a ubicar el problema de fondo y empezaron a señalar responsabilidad de gente muy importante a nivel nacional y a nivel internacional que tenía tierras despojadas a los campesinos, pues las cambian. Y por eso se entiende la estrategia en contra de la paz, porque hay un sector que le tiene pánico a la verdad. Pánico. ¿Por qué razón? Porque es que vamos a descubrir que aquí se está preguntando quiénes construyeron una máquina de guerra, quiénes la alimentaron y quiénes por supuesto se beneficiaron y quiénes usaron militares, paramilitares, políticos, gente de iglesias, periodistas, generaron ONGs tenían una muy parecida, es que Colombia sin hambre, por ejemplo. ¿Para qué? Para legitimar su actuación, para permear toda la sociedad con una actuación que de fondo tenía ese interés. Recursos económicos y una estructura del Estado y una estructura de la sociedad que legitimara esos intereses. Y por eso, pues me parece que son sectores que de una u otra manera no les gusta el Papa que tenemos, porque el Papa está hablando, oye, hay que escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Y por eso en los últimos meses hemos escuchado el asesinato de líderes indígenas, el asesinato de miembros de las FARC que estaban cumpliendo los acuerdos, el asesinato de defensores ambientales, de luchadores por la paz o de políticos que se salían del esquema tradicional, porque en cada región hay unos intereses. Desafortunadamente, Colombia tiene muchísimo oro, Colombia tiene coltán, tiene cobre, tiene carbón, tiene petróleo y tiene biodiversidad. Y desafortunadamente también, pues en esos sectores viven los pobres, o mejor dicho, los que son ricos, que no pueden disfrutar de su riqueza, o que mejor tienen otra lógica de riqueza, que no es acabar la tierra para acumular dinero. Entonces en esos andamos. Por ejemplo, cuando escuchaba aquí el tema de La Palma, pues en Colombia tenemos la triste experiencia de desplazamientos muy grandes para sembrar extensiones de palma. Y después descubrimos que debajo de la palma había oro. Entonces tenían el negocio, desplazaban la gente,
sembraban palma, controlaban el territorio y después encontramos que había oro, que hay uranio o que hay petróleo. Entonces el proyecto es a largo plazo. Por eso es tan importante que miremos. Primero, reconozcamos que todo está conectado. Y segundo, miremos a mediano y largo plazo y entre todos miremos el fondo. Porque si miramos el fondo vamos a descubrir que no están muy lejos los que, iba a decir que los que friegan la vida aquí, los que friegan la vida allá. Es decir, los responsables últimos están por ahí quizá muy cerca. Hay allá y hay aquí y hay en muchos lados. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos has planteado, cómo realmente las soluciones están conectadas en todos los sitios y cómo las soluciones tienen que ver con una palabra que no puede quedar vacía, que es democracia, ¿no? Bueno, voy a presentar a Lucero Guillén, que nos va a comentar el caso peruano y cómo los pueblos indígenas también están sufriendo estas amenazas y organizándose para hacerles frente. Bien, buenos días con todos, gracias por este espacio. El Vicariato Apostólico de Yurimaguas comprende tanto comunidades no indígenas, pero en gran mayoría poblaciones indígenas. ¿Cómo están los territorios indígenas? Si le das miramos, hay muchos proyectos que se superponen a los territorios indígenas. Están los lotes petroleros, los proyectos mineros, también la construcción de las infraestructuras de las carreteras, la palma, la hidrovía amazónica, la interconexión para la luz eléctrica que no necesita Moyobamba y Iquitos y que no recorre los poblados que están ubicados por determinados sectores, sino que cruza todo el bosque para llegar a Iquitos, cuando los expertos dicen que Iquitos no necesita tanta energía. Entonces, ¿para qué se la quiere? Desde Lima todo está planificado. Lo malo de nosotros, hace años pensaba yo así, que nadie se acordaba. Siempre decíamos, nadie se acuerda de nosotros. No es que no se acordara. Lo que quería era invisibilizarnos para seguir proyectando las distintas formas de extraer los recursos del territorio. Se ha dado la ley de comunidades nativas, se ha dado la ley de consulta previa. Sin embargo, muchas comunidades no tienen el título del territorio comunal. A la hora de implementarse los proyectos no son consultados, porque la norma dice todo proyecto, toda norma que tiene que ver con comunidades nativas tiene que consultarse. Y hace poco nos decían en el Ministerio de Energía y Minas que una vez que se dé la concesión minera se va a hacer la consulta. Y uno dice, ¿cómo funciona esto? Entonces, esa manera de jugar con los términos está afectando, porque la gente vive siempre a la expectativa, ¿qué va a ocurrir hoy? En la Amazonía, algunos ya han visitado la zona, son territorios extensos. Llegar para allá toma tiempo. Si vas en la vía normal, puedes pasarte días, pero si vas en la vía rápida es muy costoso. Entonces, para poder trabajar con la gente, necesitamos acelerar los tiempos, los plazos. Los territorios indígenas, hace muchos años algunos fueron titulados, pero fueron con otra medición, otra forma de medir, con la brújula, y
y a mano alzada, actualmente se hace con el GPS. Entonces, dice el representante de la empresa, ustedes no tienen actualizado su territorio, porque no podemos decir que hasta aquí con el GPS llega a tu territorio. Para que se actualice ese plano de la comunidad, va para largo. Yo desde el año 2012 tengo en el petitorio 13 comunidades para que se actualice y hasta hoy no procede. ¿Cuál es la intención? De que cuando se dan los proyectos no encuentran el plano de la comunidad. Y además, en el transcurso del tiempo, porque la migración no se ha dado solamente en las zonas no indígenas, sino también en las zonas indígenas. Las comunidades se van desplazando porque les encanta vivir alejados de los que se van convirtiendo más citadinos. ¿Por qué? Porque ahí pueden tener más abundancia en el bosque, porque viven de la recolección. Entonces se han ido creando más comunidades y, como siempre hemos dicho, aquí nadie se acuerda de nosotros, nadie nos ve, entonces no se ha hecho el trabajo de reconocimiento, es decir, como tener el documento de identidad de la comunidad y luego el título del territorio comunal. Y entonces actualmente, desde el Estado, después del baguazo y la muerte de Edwin Chota en Ucayali, se ha implementado los proyectos de titulación, ¿no? El gobierno ha hecho préstamos para que se lleve adelante la titulación. Esperemos que con esto pueda regularizarse un poco la situación de los indígenas, pero eso no es problema para el Estado, para implementar los proyectos, porque son los proyectos de interés nacional. Y bajo ese calificativo, ¿no?, se imponen. Los proyectos, hasta la fecha, ya lo ha dicho Alberto, lo ha dicho Pedro, la experiencia con los proyectos que los autodenominan de desarrollo y de interés nacional, al paso de los años solo encontramos desastres. Uno se pregunta, ¿la opción del país es realmente a este desastre llamarlo desarrollo? Los lugares de donde se extrae los recursos y dice que se tiene que hacer por la economía nacional son los lugares más pobres, con menos servicios. ¿Qué hacemos? Tenemos todos los derrames de petróleo, la minería, que Madre de Dios es una de las más fuertes, en otras zonas de la región también. En nuestra zona del vicariato es menos, pero se da, y uno cuando llega ves cómo quedan las piedrecillas y ahí no hay vida. Algún día me preguntaba la gente, a ver, hermana, a ver, ¿podemos permitir que lleguen los extractores? Y le digo, ustedes dirán, yo no se los voy a decir, porque yo lo que he visto es solamente piedras, ¿no?, un cascajo, así queda la tierra. ¿Ustedes quieren tener ese tipo de suelo para producir? No. Los vecinos, las comunidades vecinas, cuando estos se queden sin tierra, ¿los van a coger? No. Entonces la respuesta la tienen ustedes, ¿no? Entonces esa reflexión a veces cuesta por el tema también de la economía. La precariedad, la pobreza extrema, hacen a veces que la gente no digo se coluda, sino va tras el dinerito que le puede llegar para resolver situaciones. Porque a medida que avanzan los años también, ellos van teniendo más necesidades porque nuestra sociedad te crea necesidades. Y usted lo sabe mejor que nadie. Cuando vamos ahí a la Amazonía, sabemos que con muy pocas cosas podemos vivir, pero si nos acercamos más a la ciudad, necesitamos muchas, muchas cosas.
Y eso le está pasando a nuestra gente. Y uno de los temas fuertes es la educación. Quieren que sus hijos se eduquen. ¿De dónde van a sacar el dinero? Porque hay que sostenerlos en la ciudad. La iglesia sí ha implementado internados, pero a veces no cobertura para toda la población. Luego, cuando hay las denuncias, queremos hacer las denuncias por delitos ambientales. ¿Para quién va la indemnización que pueda dar el Estado o la empresa? Para los municipios, no para los afectados. Y ahí viene una gran pelea para que se aplique la ley de comunidades nativas y la ley de consulta y sobre todo el convenio 169, donde ellos tienen derecho a ser respetados, a ser indemnizados por los daños ocasionados en sus territorios. Pero esa es una larga pelea, porque ir a los tribunales, una justicia que demora tantos años ya no es justicia, porque creo que lo que te dan de indemnización ya no cubre todo lo que has gastado. Y la gente se agota porque no termina de entender los procesos de la justicia. ¿Cómo es eso de que va a demorar tantos años cuando ellos, en su costumbre, la palabra es ley, la palabra es norma? Yo ya le dije a la autoridad que eso está sucediendo, que lo corrija, porque en sus comunidades pasa esto. Pero ¿cómo es eso que le digo a la autoridad del Estado y nada se corrige, sino todo empeora? Y ahí viene un fuerte dilema para nosotros, cómo hacer entender cómo funciona el Estado. Es bien difícil. Es bien difícil. ¿Cómo cambiamos esta situación? ¿No? Y luego viene el otro gran problema, que el Estado dice en la Constitución Política: los recursos naturales son patrimonio de la nación. Por lo tanto, yo los tengo que administrar, yo los tengo que explotar. Y tú simplemente tienes que aguantar. ¿Cómo hacemos cuando le dice, este es tu territorio, pero el suelo, lo que hay debajo del suelo, me pertenece? Como algún indígena le decía, entonces trae un tubo y enchufa hacia adentro y sacas tu petróleo, pero no me molestes. Es muy complicado. Entonces, la apuesta es que se puedan generar reformas a la Constitución, a la política. Pasa por el tema político, de que realmente se pueda reconocer en la Constitución política que el territorio indígena le pertenece a la comunidad. Y luego ya vendrían los territorios integrales, que lleva mucha más pelea, o los gobiernos autónomos, que también lo están trabajando después del baguazo del 2009, ha marcado gran diferencia. Sí hay presencia indígena en diferentes estamentos del Estado, ya hay mayor participación, pero no ha resuelto el problema de fondo. Los territorios como propiedad de ellos, que los pueden administrar, que tienen una palabra sobre estos recursos. El Estado sigue determinando qué va a ser. El resultado es lo que estamos viendo: el desastre ambiental, el desastre ecológico. Muchas gracias, Lucero. Pues después de estas tres presentaciones me gustaría haceros algunas preguntas y luego vamos a dar la palabra a algunas personas, periodistas que estéis aquí en la sala, también para que podáis preguntar y incluso al público también. A mí me gustaría haceros preguntas en varios niveles. El primero, recuperando lo que tú estabas diciendo ahora, Lucero, el tema político, ¿no? O sea, que al final muchas de las soluciones, aunque el Estado está muy lejos de estas regiones, son regiones muy remotas,
pero ¿qué tipo de reformas creéis que son importantes para garantizar los derechos, para garantizar los territorios, para garantizar las necesidades de las comunidades que viven en estas zonas, ¿no? Sería una de las primeras preguntas. ¿Qué áreas de reforma política veis que en los distintos dominios donde trabajáis y países que se pueda apuntar por ahí? La segunda pregunta es, viniéndonos para acá, a Europa, nos habéis comentado cómo muchos de estos proyectos extractivos, económicos, detrás de los conflictos están estas iniciativas. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Sabemos que hay grandes grupos involucrados en todo esto, el sistema financiero, acuerdos de comercio, acuerdos de inversiones. Hay bueno, pues toda una batalla muy interesante ahora mismo con el tema del tratado vinculante, las leyes de debida diligencia. ¿Qué se puede hacer desde aquí? También yo creo que hay, a nivel de comunicación, todo lo que se puede hacer a nivel de visibilización, ¿no? de estas comunidades, de estos protagonistas, de estos defensores ambientales y de los territorios. Bueno, pues todo ese trabajo, ¿qué pensáis de ello y dónde veis un poco que están las áreas donde podemos avanzar? Y por último, mi tercer núcleo de preguntas iría más en el papel de las comunidades. Si estas comunidades son parte de la solución de la protección de la Amazonia, del avance democrático y de derechos, ¿qué soluciones podéis ver que son fantásticas, que son necesarias, que hay que trabajar desde ahí? ¿Qué papel tienen las redes de organizaciones interesecresiales donde participáis? Y cómo la cooperación internacional puede tener un papel positivo para apoyar todo ese trabajo que se está haciendo a nivel local y a nivel regional. La Iglesia de Inglaterra, hermana de la Iglesia Católica, ha decidido dejar de invertir en la empresa Vale, esta empresa responsable de estos desastres o crímenes socioambientales en Brasil. La Conferencia Episcopal de Austria ha decidido recomendar la desinversión en proyectos de energía fósil, ¿no? Y proyectos extractivos en general. El sínodo amazónico, que les decía en el número 70 del documento final, recomienda a las iglesias desinvertir en este tipo de proyectos. Eso quiere decir que nuestras iglesias o muchas personas ligadas a la iglesia, ¿no? Católicos, cristianos en general, sí están invirtiendo. Creo que una de las cosas entonces que tenemos que hacer es tomar más conciencia y ver de dónde vienen nuestros fondos, dónde los estamos colocando, ¿no? Para ver cuán responsables somos de este desastre del planeta. Estar atentos a este movimiento de los jóvenes en el mundo. La Greta Thunberg, que junto con otros movimientos, el movimiento Católicos por el Cambio Climático, están promoviendo los viernes por el cambio climático. Estos niños que dejan de ir a la escuela los días viernes porque han percibido o perciben que son niños que no tienen futuro. Nosotros podemos pensar en el futuro, ellos difícilmente se lo imaginan. Entonces, más atentos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Creo que nuestros niños, como este tipo de temas están abordándolos en sus escuelas, en sus colegios, ya nos reclaman también en casa. Para el reciclaje, para el mayor cuidado. Creo que hay que escucharlos más. Y creo que hay que pensar, como decía el Papa Francisco, qué futuro vamos a dejar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Creo que por ahí viene un nivel de compromiso que podemos mover en Europa y en todo el mundo. El llamado a la solidaridad.
Estábamos en Paracatú, donde existe la segunda mina más grande del mundo, productora de oro, conversando ahí con don Irineo, un señor de más o menos 50 años, que producto de la contaminación por cianuro, mercurio, cadmio, ha perdido ya un ojo izquierdo y tiene creo que 2 o 3 tipos de cáncer en el cuerpo. Y ahí vive todo el día respirando y consumiendo contaminación. Viven rodeados de desechos tóxicos. Esos desechos tóxicos son depósitos que van al subsuelo y contaminan las aguas. Y él decía socorro, socorro España, socorro Europa, socorro Estados Unidos. Ayúdennos, que se escuchen, que nos indemnicen, decía él. Creo que tenemos que ser muy solidarios con estos movimientos. Y lo de políticas ya les voy dejando a los compañeros. Sigamos en el orden del micrófono. No, creo que hay un aspecto muy importante, es el tema del consumo. ¿Qué consumimos? ¿Cómo consumimos? Y tomar conciencia que el consumidor tiene poder. Fue muy interesante un caso en Colombia, es que había una empresa colombiana que había despojado a los campesinos para sembrar palma, Dabón. Y entonces esta empresa pues venía una agresión muy fuerte a unas comunidades y entonces el mundo solidario pues se fue dando cuenta y documentaron muy bien. Entonces cuando fueron a hacer una protesta a Body Shop en Londres, inmediatamente reaccionaron fuerte y rompieron relaciones con la empresa colombiana. Ellos se lavaron las manos diciendo que no sabían, pero creo que, o puede ser que no supieran, pero poner esas acciones muy concretas, creo que eso pueden ayudar muchísimo. Investigar y saber qué relaciones hay y cómo los consumidores en el tiempo del marketing, en el tiempo de la imagen, pues hacen uso de esa herramienta que puede ser muy eficaz. Es decir, mostrar cómo empresas de aquí hacen cosas allá. Hace un tiempo estuve en Bilbao y habíamos organizaciones como de 5 o 6 países afectados por una misma empresa, esta eléctrica. Entonces, claro, se muestra cómo la misma empresa tiene efectos en muchos lados. Entonces, tener una mirada global, eso ayuda a ver que el problema no es particular y que es importante, y eso nos pueden ayudar muchísimo desde aquí, en asocio con universidades, organizaciones, mirar el fondo, mirar las empresas. Yo sueño, teníamos una discusión en Roma porque por todas las tiendas que pasamos, las fruterías, veíamos el tema de Chiquita Abraham, y me gusta mucho el banano. Entonces encontramos con una marca y empezaron los compañeros a molestarme. Eso, lo de las marcas, eso se le puede colocar muy fácil. Pero yo sí sueño algún día que los consumidores de banano, pues sigamos consumiendo banano, pero nos demos cuenta qué hay detrás históricamente de Chiquita Abraham, de United Fruit Company y de todas estas cosas, que es muy importante. Entonces quería resaltar ese aspecto. Y el apoyo, digamos, lo de políticas, Colombia no tiene problemas con leyes, tiene muy buenas leyes y leyes para todo. El único problema es que no se cumple. Claro, vamos a cumplir 10 años donde el más alto tribunal de Colombia hizo una decisión en favor de las comunidades, decisiones históricas, comunidades afectadas por la palma, y vamos a cumplir 10 años en mayo del próximo año y no han cumplido. O sea, se las han ingeniado. Claro, después descubrimos es que el poder tan grande que está detrás, que puede bloquear el Estado. Y creo que hay un apoyo. Mira, la afirmación es la siguiente: una comunidad indígena puede estar muy marginada, pero de hambre no se muere. Una comunidad campesina puede estar muy mal y todo, pero de hambre no se muere. Pues tocará los primeros días aguantarse mientras siembra.
pero de hambre no se muere, o sea, y pues uno se piensa por lo que es calidad de vida, ¿no? Ahora veniendo en el metro y entonces yo miro las carreras y todas estas cosas y gente que le cuenta a uno que duerme muy poquiticas horas porque pues le toca moverse, tener trabajos varios y todo. Entonces dice uno, ¿qué es calidad de vida? Podría ser una buena pregunta, ¿no? Si de pronto comer menos y disfrutar más el ambiente, respirar más aire puro puede hacer y tener más tiempo para hablar con los hijos y todo puede ser calidad de vida, ¿no? Preguntas por este lado y apoyar las redes también que se están creando, porque esas redes protegen y esas redes muestran el problema global y de pronto ayudarle a ver a muchas personas que quieren salir de su territorio que fuera a veces hay una ilusión que se vende y que no es tanto como parece. Que no se titule solamente la comunidad, sino todo el grupo indígena, todo el territorio que comprende, que se llama pueblo. El pueblo Xau, el pueblo Aguajún, el pueblo Guampís. Pero hay un problema ahí, que dentro de la inscripción en registros públicos para tener la personería jurídica, o sea, la identidad, las federaciones están reconocidas como asociaciones. Y una asociación no puede tener una pueblos. Es la jugada, tiene que haber reformas. Pero ahí hay que trabajar lo fino, las mismas federaciones indígenas tienen que trabajar el tema, porque sí está en una pelea. Por ejemplo, el pueblo Achuar está reclamando el territorio integral, ha querido inscribirse como pueblo y no se lo han permitido. Lo bueno es que las iniciativas se están dando y tenemos que generar más propuestas, irlas fortaleciendo para ir rompiendo barreras. Se tiene que ver de otra manera los territorios amazónicos para que no siga dándose lo que hasta hoy se ha dado. Y entonces, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues les estamos contando a ustedes, o sea, ¿qué ha significado hasta ahora la intervención de las empresas nacionales y las multinacionales? Solamente el desastre. Y el otro filtro que hacen, ¿no? Porque nos cuentan allá el cuento del comercio justo. Y yo lo digo, es el comercio más injusto. ¿Saben por qué? Porque la gente tiene que trabajar para vender el producto aquí, para que lo traigan aquí, pero luego para certificar tiene que tener un buen dineral. Porque la certificadora no te cobra poquito, cobra bien. Entonces, está hecho a la medida, no de los pobres, sino de los ricos. Entonces, hay cosas que se tienen que ir mejorando, y se ha hablado del consumo. En la medida en que nos hagamos menos dependientes de tantas cosas, yo creo que también muchas empresas van a ir cambiando sus estilos, sus maneras de operar. Y desde aquí, sí, las redes, es un gusto conocerle a Alberto, lo he visto, pero no sabía propiamente su trabajo tan bello que hace, todo ese acompañamiento. A Pedro sí, pero pienso que hay muchas instituciones, muchas organizaciones que van tejiendo, ¿no? Nuevos caminos. Y hay un nuevo despertar, y lo que sí es cierto, y a lo que decía Pedro, con respecto al futuro de las nuevas generaciones. Tenemos que ser honestos, que se lo hemos fregado el futuro. Y tenemos que ser humildes de agachar la cabeza y poner correctivos ya. Y no solamente para los niños, los jovencitos de América Latina, sino de aquí también. Estamos en el momento, creo que estos espacios, irlos siempre desarrollando para que la gente seamos capaces de reflexionar. Mucha gente no lo conoce, vive del día a día, vive apurado, pero tenemos que ser capaces de sentarnos, mirar la vida y realmente vivir, no morir en el corre, 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 que es lo que nos va imponiendo, ¿no? Esa sociedad, entre comillas, civilizada y desarrollada. No hay que aceptarlo.
Nos has dejado bastantes deberes que hacer, ¿eh? Bueno, no sé si en la sala hay representantes de medios de comunicación. Si queréis hacer alguna pregunta concreta, podéis alzar la mano. Si no, bueno, pues damos la palabra al público. Yo creo que se oye, ¿no? Así, a voz en vivo. Pues muy bien, adelante. Buenos días. ¿Cómo podemos hacer, cómo lo relacionas con el sínodo? ¿Qué nos ha ayudado el Papa a entender todo esto? ¿Qué deberes nos ha puesto en común? Que Dios es el creador de todo lo que existe. Y pues yo de la relación cotidiana, cuando le pregunto a los papás y las mamás, ¿qué es lo que ustedes quieren? Dije, que mis hijos vivan bien. Y si ellos tienen una mirada más o menos amplia, el vivir bien no es solo tener cosas, porque a veces se dan cosas para no darse, sino el vivir bien es una relación armoniosa, una relación justa con el entorno. Entonces, para mí la consecuencia lógica es, pues bueno, si yo creo en eso, si esa es mi convicción de fe, pues yo tengo que sentir que el otro es hermano o hermana. El otro y la otra son hermanos, y que depende de la casa, cómo esté la casa, pues vamos a vivir bien o nos fregamos todos. Y creo que hay una reflexión teológica de fondo y que a veces es necesario buscar maneras y encontrar maneras de decirlo en forma sencilla. Porque a veces le damos muchas vueltas a la teología y hemos hecho unas reflexiones larguísimas y entonces en esas vueltas nos perdemos. Y entonces el hecho fundamental viene ahí. La otra cosa fundamental también. Nosotros, los cristianos, somos seguidores de un tal Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret fue víctima del poder político, económico, religioso y cultural de su tiempo. Somos seguidores de una víctima. Y el cristianismo se desarrolló con el martirio. O sea, al principio empezaron a matar cristianos pensando que acababan y lo recordábamos estos días, ahí a raíz del sínodo, es que la sangre de mártires fue semilla de cristianos. Paradójicamente entonces, lo que había que decir es primero, lo de Dios Padre y Madre que quiere que sus hijos vivan bien y que la casa y la creación y la finca, o sea para todos los hijos. Y que creo que Dios no aguanta que uno se quede con todo y los otros aguanten hambre. Lo otro es que tomar conciencia del seguimiento de Jesucristo. Es decir, que tiene que ver con esa realidad y que significa, o sea, Él muere por unas razones históricas y muere en una situación concreta. Y entonces si yo lo miro así, o sea, eso lo sabemos todos los cristianos. Hasta los más conservadores hablan del Vía Crucis y todo. Solo que hay que ayudar a ver que el Vía Crucis tiene que ver con la realidad y que no es una cuestión en el aire. Eso me parecería, yo ubicaría por ahí. Y que por supuesto, que como pasa en las familias más o menos normales, que se pelean, tienen discusiones, tienen vainas y a veces cosas hasta malucas, pero cuando hay una crisis, cuando un hermano está en crisis, ahí están todos. Y entonces ponen entre paréntesis las peleas porque hay que salvar o al hermano, o al papá, o al sobrino, o a la nieta, y viajan y hacen muchas cosas. Entonces aquí hay hermanos en riesgo. Y la otra cosa es que ¿cómo es? No sé cómo dicen aquí, nosotros decimos la finquita, la parcela, no como dicen aquí el que tiene una pequeña finca. Sí, bueno, pues bien, entonces lo que hay que decir, mire, la parcela de la familia está en riesgo. Y yo no me puedo hacer iba a decir que no me podía hacer el pendejo, pero perdone, no me puedo hacer el bobo diciendo que eso no me toca a mí, porque es que luego me van a preguntar a la hora definitiva, oiga, ¿y dónde está su hermano? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste con él? No, ¿qué sabías? Entonces volver a la otra cosa, que el cristianismo es una cuestión práctica. Y Jesús de Nazaret tiene un problema. Repite constantemente, ámense unos a otros. Y en ese los otros no eran solo los de mi grupo, los de mi lado, los de mi religión, los de mi partido. Y entonces, claro, y resulta que él incluye
a los leprosos, a los pecadores, y entonces tendríamos que preguntarnos hoy quiénes son los leprosos y las leprosas, quiénes son los pecadores. Entonces yo lo enfocaría por ese lado, para tomar conciencia de que eso me toca, y que somos una familia con hijos muy diversos, que hablan muchas lenguas, y que habitamos un único planeta, y que por convicción religiosa esto es para todos. Bueno, yo me animo a hacer una pregunta, ya que están aquí medios de comunicación también. ¿Qué papel creéis que tienen los medios de comunicación aquí en países como España, en Europa, para contar todas estas cosas que están ocurriendo? ¿Y cómo habéis vivido, bueno, pues, el haber estado en el foco durante los meses de julio, agosto, que la opinión pública de nuestro país y de los países europeos pues, ha hecho eco de todo lo que está ocurriendo en la Amazonia? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Una primera, no coludirse con el poder. No coludirse con el poder. Mantener la neutralidad, la objetividad. La comunicación es un poder. Lo que dices cala en el pensamiento, cala en la forma de cómo se van orientando las cosas. Porque uno lee el periódico, escucha la televisión, ve la televisión y dice, así ha sido. Entonces, ¿cómo el comunicador tiene que ser veraz, ético? Y porque ahí se juega la vida. La verdad implica vida. Y luego no tener miedo, porque a veces nos acobardamos porque también son amenazados. El poder está. Acorrala, amenaza. Ya no invierte en la propaganda. Nos jugamos el tipo. Es bastante complicado. Pero que sí tienen que hacerlo, sí. Por otra parte, el hecho de que difundan lo que ocurre allá, la gente se siente reconfortada, reconocida. Es decir, la gente piensa que esa información va a ayudar a cambiar las cosas. La pregunta es, ¿realmente ha cambiado? Para la gente allá sí le da mayor ilusión, pero aquí no sé. En las empresas, sí, igual. Entonces quizás habría que cuestionarse, ¿qué más tengo que hacer como comunicador para tener el impacto en las personas, en los empresarios, en los políticos y en la misma sociedad en su conjunto para que cambie las situaciones? Si no, todo va a seguir igual. Pero rezamos. Siempre hay la posibilidad de, ¿no? Siempre hay un mañana y que el mañana sea mejor. No, yo simplemente... Perdone que sea como un poquito... yo no espero mucho de los grandes medios. Y no espero porque son del poder económico que está fregando la vida. O sea, las agencias de prensa, casi todas. Entonces, claro, yo creo en lo que se está construyendo de medios alternativos y medios, pero realmente a los grandes medios, pues que son de grandes poderes económicos, pues permiten la libertad hasta que tocan sus intereses. Pues al menos esa es la experiencia colombiana y me han dicho que la mayoría de las agencias, las noticias de los grandes medios pasan primero por las agencias de prensa que están en el norte, ¿no? De Europa y de Estados Unidos. Entonces, tomar conciencia de eso y potenciar en los espacios que haya lo que se pueda hacer y potenciar medios alternativos. Creo que eso... Otra pregunta, si no, tenemos preguntas. ¿Os animáis a hacer alguna pregunta? Yo tengo muchas. A ver, Lucas. Un poco la pregunta de la tele sobre una valoración del sínodo, o sea, y sobre todo los deberes que nos ha puesto el Papa, creo que ha dicho Natalia. ¿Qué resumen se podría hacer tanto del proceso en sí como de las conclusiones? No, solamente decir que el comunicador tiene que asumirse como un agente de cambio también. Se nos está acabando la casa común, se nos está acabando el planeta, se está acabando la vida. El comunicador no puede ser una persona imparcial. El comunicador tiene que sumarse a las fuerzas del cambio y de la transformación, a ser solidario. Evidentemente es difícil, pero no imposible. Creo que hay que hacer el esfuerzo.
el Papa Francisco nos llamaba la atención a los comunicadores justamente en el sínodo, diciendo no se queden en cosas pequeñitas, ¿no? En lo que llama la atención, el escándalo, vean un poco el tema de manera más global, más amplia. Creo que el sínodo amazónico ha sido un espacio extraordinario para escuchar justamente los gritos de la tierra. Allá en el Vaticano han llegado los pueblos indígenas y han dicho su voz. En los pocos minutos que les tocaba hablar dentro del sínodo y en las actividades que se han realizado en el espacio de la Casa Común. Hemos escuchado estas problemáticas. Hay muchos medios de comunicación que han recogido esto que hemos estado exponiendo aquí y muchas otras demandas y realidades de nuestros pueblos. Con apoyo de Manos Unidas, por ejemplo, y en colaboración con otras entidades, la Red de Iglesias y Minería presentó algunas conferencias y presentó también una exposición fotográfica que mostraba los problemas de la minería en América Latina. La exposición fotográfica se llamaba Minería Mal Común, para mostrar justamente que es un problema que afecta no solamente a la Amazonía, sino al conjunto del mundo. El sínodo entonces ha permitido escuchar esos gritos y ha planteado la urgencia de una conversión, la conversión que va muchísimo más allá de la Iglesia, que tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Una conversión ecológica, una conversión social, una conversión pastoral, etc. Creo que asistimos, dice el documento, a un momento muy trascendente en la Iglesia, a un momento que no tiene marcha atrás ya, aunque algunos quisieran. Creo que nace una iglesia distinta, comienza a nacer o a afirmarse una iglesia cada vez más con el rostro, en este caso, de la Amazonía, de los pueblos y de la gente, ¿no? Alguien decía, oponiéndose a estos acuerdos, decía, pero estos acuerdos van contra la Iglesia Universal. Y un obispo nos recordaba que no existe la Iglesia Universal. ¿Dónde está la Iglesia Universal? Estos que reclaman que nos estamos alejando de la Iglesia Universal están pensando en la Iglesia de Roma, decía. Y Roma no es la Iglesia Universal. Roma es la Iglesia de Roma. Así como la Amazonía tiene el derecho de tener su propia iglesia, ¿no? Y cada uno de los países tiene su iglesia local, ¿no? Entonces no hay una iglesia universal, hay una iglesia de los evangelios, hay una iglesia de Jesús. Y esa iglesia es una iglesia que trabaja y que vive junto a la gente, junto a la población, junto al conjunto de la creación. Eso es otro de los aportes muy fuertes del sínodo, ¿no? Romper el antropocentrismo, ¿no? Esto que pensábamos que el ser humano es el centro de todo, ¿no? Creo que nos dice, no, es la creación, el ser humano es parte de la creación, el ser humano es parte de la naturaleza. Tenemos que asumir y avanzar hacia una vida en armonía. Los pueblos indígenas y de la Amazonía en particular hablan del buen vivir, de la tierra sin mal, ¿no? Y el buen vivir es justamente eso, la convivencia, ¿no? Todos estos proyectos económicos inclusive tienen que ser pensados en esa mirada, con esa mirada, a repensar el mundo. Entonces, si queremos que el mundo tenga un futuro para las nuevas generaciones, ¿no? A plantearse todos estos proyectos técnicos, científicos, de progreso, etcétera, etcétera, con esa mirada. Una convivencia entre los seres humanos armoniosa, donde no existan gentes de primera y de segunda o de tercera categoría, pero también un mundo en convivencia armónica con la naturaleza, ¿no? Nos han dicho los indígenas, ustedes piensan que el río, que las plantas, ¿no?, que las piedras no tienen vida, y nosotros decimos que sí tienen vida, tienen sentimientos, se comunican entre sí, ¿no? Somos parte de la naturaleza. Creo que para nuestro razonamiento occidental son ideas que no las entendemos fácilmente, ¿no? Y ellos hablan con el espíritu del bosque, ellos hablan con el espíritu del río, ¿no?
Nuestros antepasados viven en el río Amazonas, viven en el río Marañón, viven en los ríos de la Amazonía. Y como esto, sí, nosotros hablamos con ellos, nuestros chamanes, nuestros sacerdotes se comunican con ellos. Las plantas les cuentan sus secretos, ¿no? Y sabemos para qué sirve cada una de esas plantas. Esa relación que esta sociedad consumista nos ha hecho olvidar prácticamente, ¿no? Este sínodo nos plantea una nueva mirada con esa naturaleza. A ver si comenzamos a desarrollar esa capacidad de escuchar al espíritu del viento, de escuchar al espíritu del bosque, de escuchar al espíritu de la Amazonía, ¿no? Y hablar también con ellos, así como hablamos con nuestros antepasados. Hay elementos de esa espiritualidad que aún tenemos nosotros, que aún conservamos. Y cuando rezamos, hablamos con ellos, con nuestros abuelos, hablemos también con el espíritu de los árboles, con el espíritu de los bosques. Preguntémosle qué quisieran que hagamos en nuestros momentos de oración, ¿no? Creo que el sínodo es entonces un esfuerzo de conversión a esa nueva espiritualidad que tiene que ser tomada en cuenta, fortalecida, y aprender de nuestros pueblos indígenas. Muy bien, Pedro, yo creo que con estas palabras sí me gustaría agradeceros, bueno, por vuestra presencia aquí, que venís de lejos, y a veces no somos conscientes de las distancias que hay, ¿no?, en los sitios donde estáis, y para darnos estos testimonios que nos hablan de conversión personal, de, bueno, pues ser testimonios en nuestras sociedades y ponernos del lado del cambio, ¿no?, que es algo muy importante que tenemos que hacer desde organizaciones de cooperación internacional, pero también personalmente como ciudadanos y ciudadanas. Me gustaría terminar con un poema que lo escribió un profeta muy conocido en esta casa, llamado Pedro Casaldádiga, y él lo escribió justo cuando él estaba viviendo el conflicto con el latifundio en plena dictadura militar brasileña, y apelaba a cosas muy parecidas. Parece que el tiempo no pasa, ¿no?, y que hace 40 años pues, los problemas y las vivencias son parecidas, ¿no? Y él decía lo siguiente, decía: malditas sean todas las cercas, malditas todas las propiedades privadas que nos privan de vivir y de amar. Malditas sean todas las leyes, amañadas por unas pocas manos para amparar cercas y bueyes y hacer la tierra esclava y esclavos los humanos. Otra es la tierra nuestra, hombres todos, la humana tierra libre, hermanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por el tiempo que han dedicado para compartir y recordar que cada cultura y cada grupo humano tiene su historia, y en su historia tiene los elementos fundamentales para encontrar el camino que debe seguir. Es que me estaba acordando de dos paisanos de ustedes, un paisano y una paisana. León Felipe decía: para cada día tiene un rayo nuevo de luz el sol. Para cada uno tiene un camino nuevo Dios. Y esta semana empecé a conocer a Pilar Bellosillo, que es responsable también de que esto exista, y entonces ella estaba atenta a los signos de los tiempos, y lo que me han ido contando, muchos de los temas que estaban planteados, como el de la mujer en la iglesia, ella lo planteó desde hace muchísimos años. Entonces es también buscar y bucear en nosotros qué es lo mejor de nuestra tradición para fortalecerlo y para con ellos construir un futuro distinto. Muchas gracias.